Eso. Ahí estamos grabando. Estamos grabando. Ya. Hola William, ¿cómo estáis? Bien, bien, todo muy bien. Hace un poco de frío, pero aquí estamos pues, para este proyecto. Qué bueno, sí, pues, es- nace de dos ciudadanos, ciudadano Guido Lea y ciudadano William Fuenzalía, que se conocieron por una relación académica en la universidad Claro, y que hemos tenido súper buenas discusiones sobre diferentes tópicos cuando nos hemos juntado y queremos proyectar esto po, y ver, compartir estas experiencias argumentativas que hemos tenido sobre diferentes tópicos con una comunidad más amplia. Han sido tantas conversaciones, William. muchas, muchas, oiga. Y que se van perdiendo, entonces, para poder rescatarla, creo que es súper positivo hacer este ejercicio. Sí, pues. Bueno, William es estudiante, licenciatura en estudios internacionales. Entonces estamos frente, y ya eres licenciado, ¿no? Claro, licenciado ya. Entonces estamos hablando con un cientista político internacional. Se ¿Ya? supone, sí, esa es la Sí, pues. idea. Eh, Y yo soy un amante de la sociología. Podría decir que soy aficionado a la sociología. y tiene mil y un oficios más, pues, oiga. Eso está claro. Eh, Sí, Mire, preparé una serie de gráficas para que las vamos revisando y bueno, para que nos vayan a escuchar, hoy día vamos a trabajar el tema de la guerra de Vietnam y vamos a ver algún tipo de temario. No sé qué le parece el tema en sí. el tema yo lo encuentro genial. Acuérdate que los sorteamos dentro de varios temas la semana, hace 2 semanas ya, que tiene más Sí, o menos este proyecto, ¿no? Y sacamos este de forma azarosa, ¿no? sí, es una Y, tómbola para ser más específico. una verdadera tómbola. Entonces tenemos un montón de temas en el bolsillo. Pues vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial, parte uno, parte 2, parte 3, post Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Vamos a tener un montón de temas. Mm. Ahora que está de moda incluso estos temas de Israel con Palestina, creo que también serían interesantes verlos en el futuro. Uy, Pero contingente esos son de... complicados, ¿ah? Es un Sí, enredo que yo de verdad no entiendo muy bien, pero que me gustaría por lo menos conversar. no, y hay que darle una vuelta tremenda. Yo conozco gente que le apasiona el estudio de áreas de Medio Oriente, así que ahí podríamos También trabajarlo podríamos traer después. algún invitado. Claro. El otro Eh, tema que es apasionante es para mí, yo no sé, la Segunda Guerra Mundial, todo lo que ocurrió con el círculo íntimo de Hitler, la invasión a Francia, la invasión a Unión Soviética, la Guerra del Pacífico, Pearl Harbor, mm, Midway, que eso es uno de mis sueños, espero a ver si en el futuro, quizás el próximo año, cuando termine la pandemia, quiero viajar ahí a San Diego a conocer el Midway, el barco Midway, que claro, ¿no? es un museo en San Diego. Uf, un referente, oiga, en términos de la Armada Naval estadounidense, pues ahí que fue el cambio de un Japón que estaba expandiéndose totalmente, ahí se ya la defensiva. Así que no, ojalá que pueda hacer ese viaje. Sí, Bueno, a mí la guerra de Vietnam me gusta porque es que cambia muchos paradigmas, pues, oiga. Ya no es la guerra típica de confrontación de ejército que se gana en una explanada o se enfrenta en una ciudad, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, se matan unos con otros y a ver qué pasa. Cambia esa lógica y es más como una guerra por fase, una guerra muy lenta, desgastadora. Y para mí tiene todo ese valor en el sentido de que cambia la lógica de que un país pequeño pueda luchar contra una gran superpotencia como los Estados Unidos. eh, y también cambia también la forma de entender que la guerra no solamente se gana a través de llegar con un gran ejército y matar a la gran cantidad de enemigos que haya posible. Yo encuentro que claro. es el gran valor. Y ese punto creo que se ve reflejado en la política del ministro de Guerra, creo que se llamaba así, ministro de Guerra o ministro de Defensa de Estados Unidos, Secretario de Robert Defensa. McNamara, Sí, que es un personaje que encuentro súper interesante, venía de las empresas Ford y que él llega con toda esta visión
sobre la razón instrumental, Mm. aplicada mediante toda esta gama de indicadores en la guerra. Es la forma de enfrentar la guerra desde un punto de vista de la ingeniería. Mm. Entonces los indicadores en todo momento van diciendo que la tasa de fallecidos de Vietnam es mucho más grande que la tasa de fallecidos de los norteamericanos, ¿no? Claro, y el O número que de la heridos. relación entre fallecidos norteamericanos y fallecidos de Vietnam es muy, muy grande. Y eso empieza solamente mirando un tipo de indicador a mostrar que la guerra está favoreciendo a los Estados Unidos porque tienen menos muertos que los vietnamitas. Mm. Y esa es una concepción totalmente falsa y errónea. Solamente que miraba una parte del conflicto, que es la parte cuantitativa. De hecho, estaba leyendo en internet que empezaron en esa época ya a fabricarse los grandes computadores y que los Estados Unidos tenían información computacional respecto a la guerra. Sí, Incluso habían hecho un programa, esto yo no sé si es verdad, esto hay que rectificarlo, puede ser fake news, que habían hecho un programa con todos estos indicadores que los habían ingresado y que le preguntaban que cuándo iba a terminar la guerra. Y el programa les decía que la guerra ya había terminado en 1965. sí, Y ya no deben sé si haberla sabía ahí ganado ya. esa anécdota. Mm. No, pero muy de ciencia ficción eso, oiga, de tener un programa estadístico, que podría haber sido así, que hay que revisarlo eso, y preguntarle al programa estadístico, ya bueno, ¿y cómo ganamos la guerra? ¿O cuánto hay que Claro, matar? y ¿O si el qué zona hay programa que te dice que ya ocupar? la ganaste hace rato, Claro, ¿qué estamos es haciendo? una anécdota interesante. Mm. Bueno, vamos revisando eso punto por punto. Vamos a los antecedentes, pues, conversemos Claro, sobre eso. Ahora, es interesante también enfatizar que el punto de nuestro relato no es hablar académicamente sobre la guerra. no, Para eso deben haber expertos, un gente que conversatorio. sabe absolutamente todo, sino que nosotros lo que queremos hacer es un conversatorio y también tratar siempre de llevar el cable a tierra, cómo influyen estos eventos internacionales en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Claro. ¿Qué puedes rescatar tú como cientista internacional de la guerra de Vietnam en tu vida cotidiana y cómo lo puedes aplicar a la sociedad chilena el día de hoy con la problemática que tiene? Quizás ese siempre sería el cable a tierra referido a cualquiera de los tópicos que nosotros podamos tocar. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, si vamos a hablar de guerra de Vietnam, hay que hablar de muchos temas que son más allá de los conflictos, o que hablemos de la guerra contra el Vietcong, o que hablemos de los conflictos en términos de guerrilla. Creo que tiene que ver más con, y yo creo que el principal punto de antecedentes son los procesos de descolonización, tanto en África como en Asia, que son el punto inicial, el punto de partida, que consagra estos movimientos revolucionarios en distintos puntos del planeta, pero para este caso estamos hablando de lo que antiguamente se conocía como la Indochina, que era Camboya, Laos, Vietnam, y que después, posteriormente de la Segunda Guerra Mundial, eran anteriormente territorios Exactamente. franceses que se fueron perdiendo eh, contra Japón durante la Guerra del Pacífico en la Segunda Guerra, y después con Estados Unidos quedó bajo una jurisprudencia y que posteriormente fueron pasados a Francia. El punto es que la presencia francesa en la zona de Vietnam, en las tres regiones que consisten en Vietnam, era muy mal percibida. Entonces, mal percibida en el sentido de que era una minoría, en un sentido de una relación de dominación absoluta, una Mm. discriminación en cierto sentido y una sobreexplotación sobre la población civil, y que con la presencia de los japoneses eso fue como un punto de quiebre porque la población empezó a sentirse incentivada, ya sea por los procesos revolucionarios en Rusia, en China, a que no tenían que estar bajo una lógica colonial. Yo creo que ese fue el punto de estallido. No sé qué piensa usted. Sí, sí, y es muy interesante ver imágenes, eso se pueden ver, no sé, por en History Channel, por ejemplo, las Sí, imágenes de Vietnam a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. claro. Y también se puede observar
cómo aparece una figura de una persona muy joven, Ho Chi Minh, Mm, que ve en ya prácticamente en la revolución la única solución para que Vietnam sea independiente y se pueda librar del colonialismo francés. Un colonialismo francés que, como tú señalas, nosotros no podemos dimensionar, pero por lo que yo he visto, he leído y por lo que he mirado, fue con características bastante terroríficas y terribles. Golpeaban a los vietnamitas, los trataban mal, los discriminaban explícitamente en las calles. mm, Así que a pesar de que es lo que ocurre siempre, po, en ciertas ciudades, ¿no? Como el propio Saigón, había un cierto progreso material, obviamente para una élite francesa. Obviamente el pueblo vietnamita no tenía ese mismo acceso a esos bienes y a esos servicios, pero además era discriminado desde un punto de vista simbólico y se claro. ejercía una violencia cultural y de la argumentativa en el día a día, ¿no? Sobre ello. Ahora hay una frase que a mí me quedó dando vuelta que eso se puede aplicar en el día, en el día a día. Uno de las personas que recuerda a su padre, un vietnamita, en esa época, en los años 30 o 40, cuando estaba la dominación francesa en su apogeo, porque esto culmina con la Segunda Guerra, por lo que yo tengo entendido. Sí, después que Y él, vaya y a la él, guerra de Indochina. y él les dice, ¿sabes qué, hijo? Le habla el hijo, una persona que fue duramente golpeada por los franceses, simplemente por lo que yo entendí, porque no se quiso hacer al lado en una calle, porque les pegaban por cualquier cosa. Los aparreaban, los golpeaban, los tiraban al agua. Era una sociedad brutal. Mm, Pero él dice, ¿sabes qué, hijo? Y eso es una cosa que nosotros podríamos aplicar en el día de hoy. Lo que a mí me molesta no es el francés. De hecho, encuentro que ellos son, estoy parafraseando, ¿ah? Estoy parafraseando. Encuentro que ellos no son incluso malas personas y son bastante amistosos y agradables. Yo, por lo que lucho, es contra la política colonialista francesa. mm. No contra un francés en particular, del cual incluso yo puedo ser amigo, pero no de la política francesa en Vietnam. Y eso, William, creo yo que es una gran lección que nos dio un personaje semi-anónimo, eh, porque nosotros debemos, creo yo, eso aplicarlo en la vida actual. ¿Ah? Por ejemplo, no sé qué opinas tú, pero cuando yo hablo, por ejemplo, de mis críticas, de mis duras críticas a la institución de Carabineros, precisamente yo las hago en ese sentido. Yo me puedo relacionar con carabineros, tengo amigos carabineros, tengo parientes carabineros, y yo me puedo relacionar con ellos sin ningún problema, no sé ellos conmigo, yo con ellos sí, pero no estoy de acuerdo con la institución de carabineros, que creo que es una institución que se debe reformar, y se debe reformar profundamente por todo lo que hemos escuchado, vivido y por lo que entendemos de lo que ocurrió en los últimos tiempos. Entonces siempre hay que diferenciar la persona de la institución. No sé qué opinas tú al respecto. O sea, el aparataje institucional es clave en la formulación de las personas, porque al final del día, si usted nace, y me estoy volviendo a situar en Vietnam, nace como un campesino, será tratado como un campesino, va a desarrollarse como un campesino, se va a reproducir como un campesino y va a morir como un campesino. No hay posibilidad de movilidad social, no hay posibilidad de cambio y no hay posibilidad de toma de decisión. Entonces, en términos simples, hay una coerción sobre la libertad de las personas y yo creo que ese fue un detonante más en el sentido de que esto nos llevara a una guerra civil al final del día, que previamente estuvo impulsada tanto por la guerra por Indochina, pero después posteriormente estalló con la guerra de Vietnam. Y yo creo que cuando usted menciona el personaje de Ho Chi Minh, es sumamente valioso, porque es una persona que se educa en la Unión Soviética, Sí, eh, es una persona que aprende el marxismo-leninismo en una época que la URSS estaba victoriosa, había salido, estaba en su proceso de economía quintinal, y para él el comunismo era la única forma de escapar
de esa realidad que yo le mencionaba de nacer campesino, morirse campesino. Y no es un campesino que usted le sirva a su país, sino que le sirve como colonia a otra potencia A una extranjera. potencia extranjera. Entonces, eso es súper remarcado, sobre todo cuando él se instala en la selva del norte de Vietnam, sobre todo cerca de la frontera de China. ¿Cómo convence a los pueblerinos, personas que son analfabetas, personas que están en condiciones de pobreza extrema, muchas veces de nutrición, porque se puede ver en la imagen, y eso yo creo que es muy valioso a la guerra de Vietnam, porque la guerra la Segunda y la Primera Guerra Mundial generalmente son tomas que son ejecutadas posteriormente a la batalla. Son como una recreación, pero estas tenían a los corresponsales de guerra, personas Claro, que iban con la cámara en mano exacto. en medio de la batalla. Y eso nos Eso era permite, una novedad. esa era una novedad que traía esta guerra y que Sí, hoy en día, bueno, hoy en día está masificado. Usted si un conflicto armado lo va a ver en 10 minutos en Twitter o en redes sociales. pero no sé, mira, ahí tengo ojo que hay un matiz porque no sé si pasó en las guerras de Irak, ¿ah? Pero no nos metamos ahí porque ese es otro tema. Claro. En la tormenta del desierto. Mm. No sé si yo tengo la impresión que sí hubo una censura a los medios de comunicación. Ay, totalmente. Y aquí también, por ejemplo, los documentales que hay sobre la política que tenía Ho Chi Minh en la guerra de Vietnam, donde se ve a su ministro de guerra y se ve a él ahí con sus camaradas ahí gestionando a través del mapa político cómo van a ser los movimientos defensivos, cuáles van a ser los movimientos de la guerrilla. Eso después se comenta que eran recreación igualmente para motivar a la población campesina o incluso motivar a los países como Laos y Camboya a que se unieran al movimiento. Y sobre todo hay una imagen muy potente que ahí me rescato mucho, que es cuando están llevando baterías de antiaéreo a las montañas del norte de Vietnam y lo llevan a través de mulas y hay como 20 personas cargándola y la llevan todo Por la así. ruta Ho Chi Minh, Sí, y la llevan son como 20 toneladas pesan las baterías antiaéreas. sí he Y visto claro, esas imágenes, y son fuertes porque dicen, son fuertes. personas que están unidas por el movimiento, claro, pero después se sabe que esas baterías antiaéreas eran desarmables. Entonces esa grabación de como 30 personas moviendo un cañón antiaéreo para defenderse contra el invasor imperialista, como era utilizado, en realidad era un movimiento de propaganda para demostrar que el lado del Vietcong estaba fuerte, no estaba habilitado, pero en la realidad, y lo que me dice usted de la parte de la censura, es que las baterías eran desmontables. No necesitaban 20 personas para cargarlas. Eh, entonces tiene que ver mucho con ese juego de la construcción de realidad. ¿Estamos eh, ganando? No, pero no importa, tenemos que demostrarle a los demás que efectivamente estamos ganando, independiente que estemos perdiendo cientos de miles de bajas comparados con el enemigo. Porque si yo le hago creer a la población civil que esta guerra va más allá de un conflicto político, sino que tiene que ver con su vida en sí misma y la vida de sus sucesores, entonces la convocatoria es mucho más grande. Yo creo que ese fue el factor decisivo porque Estados Unidos no pudo implementarse muy bien en términos de como lo que pasó con Corea del Sur, que al final del día consiguió un paralelo y de la mitad para abajo con la lógica capitalista y la mitad para arriba una lógica comunista. Yo creo que eso en Vietnam no se dio, porque no hubo una convocatoria total. claro, exactamente. Sí, lo comparto plenamente. Bueno, aquí nos vamos a ir saltando un poco en el tiempo, ¿ah? Pero con respecto a los medios de comunicación, hay imágenes súper fuertes de genocidios, yo diría, directamente cometidas por el ejército de Estados Unidos en algunas comunidades vietnamitas a las cuales tuvo acceso el periodismo. Claro. Entonces se dio un instante, y aquí puedo equivocarme en la cifra exacta, en que todos los noticiarios en la noche, prácticamente las 24 horas del día, en el año 68 y 69, daban las noticias, estaban conectados con lo que ocurría en Vietnam, y se dio un momento en que alrededor del 50 millones de personas estaban mirando lo que ocurría en Vietnam prácticamente en vivo y en directo, Mm. y que prácticamente el 90% del horario televisivo de esa época estaba dedicado a la guerra de Vietnam. Entonces, la opinión pública norteamericana vio crímenes de guerra en vivo y en directo, prácticamente. Y eso creo yo que provocó una opinión contraria a la guerra
y que a través del tiempo desembocó en todas estas protestas masivas con los hippies, Woodstock, que desembocaron en una opinión de la sociedad civil contraria a la guerra. Entonces, eso demuestra también que la guerra no siempre se gana en el campo de batalla, No, sino que también los medios de comunicación claro, juegan un rol central. Y lo otro también, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, siempre hubo, en la Segunda Guerra Mundial siempre hubo frentes de batalla, donde los ejércitos combatían unos contra otros. Tú sabías dónde estaba la línea del enemigo, lo mismo ocurrió en la Primera Guerra Mundial. mm, No pases para allá porque para allá está lleno de alemanes. ¿Ah? Y me imagino que desde el punto de vista de los alemanes, no pasen para allá porque está lleno de aliados. Mira, ya vienen los gringos. Y entonces la guerra consistía en el fondo en tomar territorios del enemigo y correr las líneas del frente de batalla. Pero aquí también ocurrió algo especial, que aquí no había un frente, no había esa línea de enemigo, no, claro que porque no. los vietnamitas combatían, por lo que yo entiendo, prácticamente en la noche. Había muy pocas batallas de día, todos en la selva y aplicando las tácticas mapuches, pues. Atacaban en la noche y después se replegaban y se escondían. Claro. Entonces, los norteamericanos sí pudieron acceder a grandes zonas de territorio. Hicieron una cosa que yo encuentro espantosa. Atacaron con aviones cargados de napalm Y el y agente también naranja, oiga, de... que Sí, destruyó la sí, Tierra y por décadas. no, es una cosa espantosa eso. El napalm lo tiraron en Dresde. Yo he visto imágenes de Dresde en la Segunda Guerra Mundial. Fue una cosa espantosa, es un infierno, porque es una bola de fuego que explota y que mata a cientos de personas en un radio acotado. No es como una bomba atómica, pero es una cosa terrible. Y Mm, lo que dices tú, cientos de árboles y de flora y de fauna destruida. Yo no sé, me imagino que fue por décadas. También claro, y fue por estas desinfectantes que tiraban para mermió sacar a las mucho, personas de los túneles. claro, porque después de la Entonces, guerra, solo para finalizar la idea, sí, entonces los gringos no tenían un territorio que tomar, ya estaban ahí. sí, Entonces, eso también creo yo que eso fue uno de los factores que los pudo desmoralizar, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, donde decía, aquí ya estamos, mira, los alemanes tienen que cruzar esa montaña, ese río, y allá están ahora. Si tomamos esa montaña y ese río, ahora van a estar en un territorio más pequeño y ya nos queda menos para llegar a Berlín, ¿no es cierto? Pero ahora eso no existe, pues. Y no, así empiezan a pasar los años. no, sí, el control estadounidense llegaba hasta casi el norte de Vietnam con la frontera china, entonces no es un tema de superioridad numérica, militar, porque estamos hablando de que Estados Unidos desplegaba una cantidad, cientos de helicópteros, que es lo que estamos viendo en la imagen ahora, desplegando tropas, desplegando convoys en zonas, en tiempo récord, en minutos llegando a la zona, pero no sirve de nada porque hay una convocatoria en el sentido de que no se está enfrentando a un ejército como tal, se está enfrentando a un conjunto poblacional que se va recuperando de una u otra manera, porque si le da un fusil a una persona y la entierra en el lodo, esa persona délo por seguro que cuando usted pase por el lodo la va a intentar matar, porque su único objetivo en ese momento es llevarse a usted o su compañero de pelotón consigo, independiente si lo Imagino que captura o sí. no. Y eso se ve mucho con las tropas capturadas, que las tropas capturadas no eran asesinadas o eran llevados a trabajo forzado, sino que eran llevados a campos de concentración de reeducación, donde se les enseñaba, sobre todo pasó en la guerra de Indochina con las tropas francesas, se les enseñaba a que era una potencia colonialista, que estaban explotando su país, que tienen un pasado histórico que los culpa, que en realidad ellos son los malos, la figura del malo aquí se presenta, que está acabando Extractiva, el país. extractiva, sacaban los recursos naturales, ¿no? Claro, entonces eso es súper fuerte. Y todo eso, yo creo que es muy fundamental y es con el siguiente tópico que me gustaría que trabajáramos, que es el rol que tuvo China en esta guerra, porque no es solamente una guerra de guerrillas, sino también una guerra geopolítica, de cómo los otros Sí. estados están influyendo en una zona de interés para su conveniencia, tanto ya sea los intereses del polo de la Unión Soviética, del polo de los chinos o de los Estados Unidos. Que ahí llegamos a la Guerra Fría. Claro, Que bueno, que aquí no era tan fría.
No, de fría no tuvo mucho. Era una guerra concreta. Solamente te quería dar un dato Mm, para que entremos en este tema, porque lo encuentro súper interesante en esta dimensión del tema, que acá tengo un texto donde señala los recursos que tenía Vietnam, porque como para aclarar ese punto y por qué era de tanto interés para los franceses. mm, Té, café, arroz, pimienta, árboles de caucho y minerales como carbón, zinc, estaño. Entonces es una zona rica tanto en minerales como en productos que tienen que ver con la agricultura y que eran un foco de interés para los franceses, ¿no? claro. Y lo mismo iba a ser para el ejército japonés. Una de las razones por que se conquistó la Indochina por parte de Japón era para tener suministros bélicos, de estar Sí, manteniendo la máquina bélica constantemente en varios frentes. Entonces, como usted me dice, Vietnam en ese entonces, o la Indochina, para ser más específico, era una zona extractiva de recursos sí, sí. y muy Bueno, eso lo valiosa. debe ser hasta el día de hoy, ¿ah? Y a día de hoy yo creo que es lo mismo. Tenemos, William, que algún día en nuestras vidas visitar ciudades Ho Chi Minh. Claro, Yo ahí alguna vamos a vez ver el quiero contraste. visitar Vietnam Vamos y a ver, conocerlo, yo no lo conozco. vamos a ver que aún queda un pasado francés todavía ahí. Sí. em, Mira, y acá un pequeño texto solamente para redondear las ideas anteriores, que lo que se hablaba acá del indigenato, ¿ya? Y en el fondo, este régimen somete a los colonizados y a los trabajadores a trabajos forzados, requisiciones, impuestos de capitación sobre las reservas y otras medidas discriminatorias. ¿Mm? Ya, y el estilo de vida es un estilo de vida europeo, pero que impone condiciones denigrantes a los colonos que se ven reflejadas también en la escuela y en la religión. Mm. ¿Mm? Eso lo estoy leyendo acá de un texto, pero que como para darle un poco más de algunos puntos que quizás es bueno enfatizar. No, Em, yo lo encuentro súper valioso porque nos refleja la realidad que incentiva por qué el conflicto se mantiene a pesar de que la población está viendo que llega un país que es primera potencia del mundo, que tiene capacidad nuclear, Exactamente, que en cualquier momento puede detonar una bomba que destruya medio país, pues le da lo mismo. sí. Y quizás con esto uno puede entender que, como yo veo el asunto, ¿ah? Que quizás en Ho Chi Minh, como tú lo señalabas, él estudió en la Unión Soviética, em, creo que también estuvo en la Liga de las Naciones, ¿no? O en el Sí, Pacto de Versalles, ya señalando, no sé si me equivoco con eso, señalando que había un problema en Vietnam y que debían poner ojo las naciones en esa época. No sé si tienes antecedentes al respecto. sí, sí, Ho Chi Minh hizo En los trabajo años 20. de divulgación cuando era estudiante y sobre todo cuando estuvo en la resistencia con el Vietcong. La cantidad, y eso es súper importante que lo rescate usted, la cantidad de propaganda política, ideológica para justificar el conflicto, porque uno iba, o las tropas estadounidenses cuando se adentraban en la selva, aparte de encontrar algún tipo de armamento, algún tipo de aldea nómada, porque básicamente esas aldeas estaban hechas de bambú y eran desplazadas, estaban hechas para ser desplazadas en cualquier momento, por si llegaba algún tipo de bombardeo, habían locales de imprenta, papel, tinta, panfletos de divulgación. Entonces había un trabajo educacional, se podría decir, para concientizar a la población civil, que al final del día son ellos los que sacrifican sus vidas, ya sea por si una causa justa o no, eso ya depende de otros criterios, pero al final del día son ellos los que se tienen que sentirse motivados a ser partícipes del proceso, si no, no da sentido alguno. Exactamente. A lo que yo lo que quizás veo del asunto es que el nacionalismo es más fuerte en este caso que la ideología, y la ideología está como al servicio del nacionalismo. Claro, Es decir, lo que hizo Ho Chi Minh fue instaurar en el fondo una causa nacional por la liberación de Vietnam
del invasor colonialista francés. Mm, Y la forma política que él concibió para estructurar el nuevo Estado era la estructura socialista que venía desde la Unión Soviética. Pero eso creo que a lo que voy yo quiero enfatizar eso de que a mi juicio eso es algo histórico, pero el nacionalismo es algo mucho más profundo. mm, En el fondo, los vietnamitas luchaban por su pueblo, por el suelo, por su familia, por su presente, por el pasado, por las personas que habían sufrido y también por el futuro y por las generaciones venideras, por los hijos, por los nietos, que debían, desde el punto de vista de ellos, vivir en una sociedad libre y no invadida por un enemigo extranjero que, como todos los colonialistas, se dedicaban a extraer, porque solo, formaban verdaderas sociedades extractivas. En Chile también ocurre eso, pero es más sutil. sí, Eh, y que debían los vietnamitas formar ellos mismos su propio Estado, fortalecer su nación, su cultura, con una estructura política que es la que ellos veían que estaba al lado. La que tenían al lado era la China y la soviética, como dices tú, acá. Y claro, por lo tanto yo entiendo que es más que nada por eso que ellos adoptaron esta ideología marxista para combatir al francés. Luego el gringo me imagino que simplemente ve estas cuestiones un poco dicotómicas, sobre todo en los años 50, en pleno macartismo, cuando el anticomunismo se hace algo, yo creo, un poco enfermizo en la década del 50. como una inquisición. Sí, sí, acuérdate que hubo incluso un matrimonio electrocutado, ¿te acuerdas? Mm, Por las acusaciones del senador McCarthy. Y esto lleva en el fondo a los Estados Unidos a ver un enemigo del mundo. En el fondo ellos quieren impedir que el comunismo siga avanzando en la península porque se puede expandir a los otros países. Me imagino que pensaban quizás en Japón, por ejemplo, o en las islas que están un poco más abajo, Filipinas, en Australia, y prácticamente ellos con esta visión dicotómica de la vida, o eres comunista o eres capitalista, y no hay ningún gris, ellos lucharon por lo que pensaban era el triunfo de la democracia, de la libertad, entre comillas, eh, y se ingresaron a la guerra. claro. Incluso al final del día, eso, la doctrina Truman, de evitar toda la coexistencia, o sea, más allá de una coexistencia pacífica o en la URSS, evitar toda posible aglomeración del polo contrario al mío y que se expanda en otras regiones. Y están los casos, bueno, los podemos ver en otras sesiones, el de Cuba, tenemos el caso de Corea, tenemos el caso de Japón como un punto satélite, porque al final del día las tropas se desplegaban a través del tanto de Corea del Sur como de Japón. Y, y lo que menciona usted, por ejemplo, de, de tener a China como un referente, tanto para los vietnamitas, pero también como Ho Chi Minh, en el sentido de que es posible, o en ese momento era posible desarrollar un modelo alternativo con más o menos ventajas que el otro, o con más o con menos críticas que el otro, era posible desarrollarse y que al final del día fue el gran impulsor económico de la guerra de Vietnam desde el lado del Vietcong, porque era Mao quien suministraba tanto el personal bélico en el sentido de estrategas, generales que hicieran algún tipo de asesoría, plan estratégico, el armamento de batería. Por ejemplo, la URSS cuando empezó a enviarle cargamento bélico a través de, Tanques, ¿no? Creo que envió tanques. ¿Tienes esa principalmente, información? sí, enviaba armamento tipo de fusiles, calibre, en ese sentido, pero tenían que pasar, y esto es lo curioso, tenían que pasar por China. Entonces, la figura de Mao para mí es central porque es un estratega que utiliza a Vietnam como un punto de bisagra para potenciar a China, no para potenciar a Vietnam en sí misma, sino que para potenciar su Mm, China, en el sentido de que viendo que existía una condición que Estados Unidos no podía controlar,
que la URSS necesitaba pasar todos sus suministros a través de China y que a su vez esos suministros eran revisados por los mismos chinos para ya sea contraespionaje, para algún tipo de adquisición estratégica, por ejemplo, la obtención de la bomba atómica o de material bélico en ese sentido. Todo eso tiene que ver con un estratema, al final del día, un mapa estratégico del propio Mao para potenciar la política exterior de China y que al final del día eso tenga un resultado en la conferencia de Ginebra. En la conferencia que se dio en 1949, si no me En la de equivoco, 49. que Mm, posiciona a China ya no como una ex colonia que fue invadida por los japoneses, que después llegó a algún tipo de guerra civil y que quedó en la hambruna, sino que ya era un referente internacional porque tenía capacidad hegemónica en el sur del sudeste asiático. Y eso le daba un poder de veto. Y eso al final del día le terminó dando un sillón en el en el Consejo de Seguridad. Consejo de Seguridad. Mira qué Entonces, buen para mí, análisis. la política exterior de Mao en el conflicto de la guerra de Sí. Vietnam es brillante, más allá de la Mm, cantidad de personas muertas, sino que cómo yo potencio mi país a través de otros. Entonces, al final del día, mm. para mí, el gran victorioso de la guerra de Vietnam no es ni Ho Chi Minh, porque al final del día termina el conflicto hasta unos años y después muere. O Claro, sea, no Ho Chi Minh muere respetaba. en la guerra, si él muere en 1969. Claro, Él nunca vio el fin de la guerra. entonces eso mismo. Entonces él quedó al final del día con la noción de un Vietnam unificado, pero nunca pudo sacar frutos de eso. Eh, tenemos el caso de Khrushchev, que en ese tiempo en De la URSS, Nikita Khrushchev. sí, que dejó de ser el secretario del partido, tuvo que retirarse de la política exterior. Tenemos los casos de Kennedy, que termina asesinado, a Johnson, que por la mala gestión de la opinión pública no puede presentarse en la siguiente elección. Después viene Nixon, que tampoco logra algún tipo de reelección y tiene el caso de Watergate. Pero Mao se mantuvo. Mao después genera la revolución cultural, entonces como el gran vencedor en el sentido de que supo conseguir tomar un conflicto internacional e impulsar su país a través de él y opacar todas las críticas internacionales que estaban habiendo sobre su mala gestión, ya sea la hambruna, los campos de concentración, la reeducación nacional, etcétera, etcétera. Todo eso quedó invisibilizado porque Mao era visto como un gran estratega. Para Mira qué algunos interesante. oportunistas, pero era como un espacio de oportunidad que yo considero brillante en ese sentido. Mira, interesante. Interesante esa línea de pensamiento de, ya estás mirando ahí cómo el rol de China dentro de la guerra. Porque generalmente uno se dedica como a observar como a los grandes protagonistas, ¿no? Que son Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Francia, en una primera etapa, y después Estados Unidos. Claro, Claro, pero la Unión Soviética y China como que están un poco en las sombras, ¿no? sí. Pero eso que acabas de decir de Ginebra me hace mucho sentido, pues, y China termina en el Consejo de Seguridad Nacional, de Seguridad, ¿no? Y termina teniendo De la poder ONU, atómico, de la recién creada ONU. sí. Y termina teniendo poder atómico, termina con un poder de veto, termina con una injerencia sobre la política internacional. Claro, que después eso se va a ver deslumbrado con las siguientes décadas, pero hoy en día es innegable que el conflicto de Vietnam hoy en día a China le ha servido un montón en el sentido de que le permitió mostrarse al mundo, le permitió que en la década de los 70 Nixon viajara a China y hay una imagen Claro, mítica que él sí, va, le da la mano a Mao y le hace una reverencia. Y eso jamás se había visto sí, por parte de un presidente estadounidense con un emisario chino, jamás. Y eso para exactamente. mí es como lo que dice usted, o lo hemos conversado en otras sesiones, es como ese toque simbólico, que va Claro. más allá de una lectura superficial. Bueno, y dentro de la política exterior de Nixon, la relación y la distensión que existió con China es uno de los logros que relatan sus biógrafos Mm, o los historiadores, pues, tanto la relación con la Unión Soviética como la relación con China lo colocan dentro de los grandes logros de Nixon. También la continuidad del estado de bienestar instaurado por Lyndon Johnson, a pesar de que es a regañadientes, porque los republicanos no creen mucho en ese estado de bienestar, pero lo mantienen en cierta medida. mm.
pero Nixon hubo tres hechos fundamentales que después lo catapultan al desastre completo, ¿no? Creo yo, por lo que señalan los expertos, ahí tú me puedes indicar si eso es si así o no, la intervención en Grecia al instaurar una dictadura allá, la Mm. intervención en Chile, donde instaura una dictadura en Chile, y el caso Watergate de espionaje del Partido Demócrata, lo convierten en un personaje que debe renunciar a la presidencia, que es algo que no sé si se había dado antes, pero eso es algo muy extraño, y que Habría que incluso como revisarlo. una anécdota, creo que él no Claro, pudo ejercer como abogado nunca más en eso Estados Unidos. mismo. Fue opacado del servicio público. Y yo entiendo que solamente la elección de Ford, que fue su sucesor, permitió que, dado que eran del mismo partido, y Ford había sido el vicepresidente de Estados Unidos, al final de su mandato, obviamente, Mm, lo indultara, claro. porque posiblemente las faltas de Nixon fueron tan graves que podría haber terminado con cárcel efectiva. No sé qué Fue, información tienes tú al respecto, cómo ves esa parte. Ya nos cambiamos de tema, pero no importa, no importa. bueno, eso nos lleva al siguiente punto que usted quería tratar, la tecnocracia en las decisiones militares. Y es fuerte porque Ford, al final del día, es quien cierra la guerra, es quien hace el último retiro de tropa, es el que se tiene que llevar todo el mea culpa de las decisiones de sus predecesores, en el sentido de que cuando vuelve el soldado estadounidense con algún tipo de TOC, algún tipo de trauma, posguerra, y se cuestiona a sí mismo, ya, ¿y yo por qué fui? Traumas terribles. Traumas terribles, pues, que los marcaron de No los por vamos a vida. comprender. Yo por lo menos no los voy a comprender nunca. No, yo tampoco. Nunca vamos a ver qué se siente realmente volver después de un conflicto bélico y que, por ejemplo, usted no pueda ejercer una profesión, no tenga algún tipo de posición en el país porque usted no es visto como un héroe. Generalmente cuando usted va a la guerra y si llega a sobrevivir, vuelve como un héroe, pero aquí la gente no volvía como un héroe. No. Volvía como alguien marcado, en el sentido de que fue un conflicto que la opinión pública consideraba como inútil, un desperdicio de la vida humana y que había un protesta en contra de él. Ahora, ese punto de inflexión se marca con la invasión del TET en 1968. Claro. Porque tengo la impresión que hasta antes de 1968, que esto creo que fue en febrero del 68, había como una opinión más tipo Segunda Guerra. Mm, La gente creía que iba a luchar por un ideal, por la democracia, por la libertad, por la instauración de un régimen libertario frente a la opresiva Unión Soviética. Pero a partir de la invasión del TET, cuando se dan cuenta de que no iban ganando la guerra, cuando hay unos ataques en el propio Saigón y en múltiples ciudades de Vietnam, no recuerdo el número exactamente, pero son muchas, ¿no? mm, A partir de ese día y con la aparición ya de la prensa instaurada en los comillas, frentes de batalla, acá tengo un mapa de la ofensiva del TET, no sé, estaré viendo unas 20 ciudades por lo menos que fueron atacadas simultáneamente, claro. desde el norte, desde Hue, Da Nang, hasta el sur, ¿no? Saigón y otras más que están al sur, y que los tomó de sorpresa. Ahora, si bien los norteamericanos lograron repeler estos ataques, al final creo que murieron 80.000 soldados vietnamitas solamente en ese ataque del 68. Esto, a pesar de esa victoria, se va como un boomerang, se devuelve y ya empieza la opinión pública a opinar en contra, y ahí empieza esto que hablamos al principio, ¿no? De la televisión, de las personas que están día y noche bombardeados por esta guerra en los medios de comunicación, 50 millones de personas viendo la televisión, y que desemboca al final también en la desmoralización del ejército. Hay unas imágenes notables de soldados norteamericanos ya en el año 69 y 70, simplemente consumiendo drogas en el frente de batalla. Claro, porque Yo los he no, visto con los rifles, ¿cachai? Y ahí es donde empiezan a tocar la música hippie y empiezan siempre estas imágenes acompañadas, ¿no? De los Rolling Stones, sí, todos fumando, literalmente fumando marihuana en los campos de batalla. es que Obvio, me imagino obvio, que y es en el obvio sentido lo de que es que... que es muy potente eso porque después lleva a la matanza de poblaciones civil por parte de las fuerzas norteamericanas, Sí,
Y eso es Quizás tremendo. las drogas influyeron, ¿ah? Claro, El totalmente. consumo Bueno, de drogas en el frente de batalla. es que al final del día eso es interesante porque lo podemos hilar también, es que la producción de droga es tanto un elemento disuasivo sobre el contrario, porque sirve para mermar, en cierto sentido, las tropas norteamericanas en términos de eficiencia y eficacia en el desarrollo de los objetivos militares, pero también un proceso de financiamiento, porque, por ejemplo, la parte del Vietcong se financiaba tanto por los ingresos chinos, los de la URSS, pero también con la venta de drogas sobre Laos y Camboya. Y entonces la droga es tanto un material, un medio para la construcción del aparato bélico, pero también para mermar las fuerzas enemigas. Y yo creo que lo hiló súper bien usted, en el sentido de que hay un punto de inflexión en la opinión pública estadounidense, yo creo que llega aquí, En la ofensiva del TET. claro, y cuando Ah, empezamos a esa ver foto esto, es terrible. cuando la población civil le llega esto, y como me decía usted, hay un continuo Es que, 24 horas viendo esto, y sí. cuando la gente empieza a ver, Hasta el día de hoy, tú la mostraste y yo me estremecí. claro, entonces, usted cuando ya no ve un soldado vietnamita muerto, sino que empieza a ver niños muertos, calcinados, madres quemadas por el napal, cultivos destrozados, gente que llevaba generaciones viviendo ahí y ahora su tierra está destruida. Entonces, eso ya no es una guerra para Y defender los la soldados se democracia. empiezan a preguntar qué hacemos acá. Claro, Y cuando el eso es lo soldado súper se pregunta potente. eso, yo creo que es el momento en que ya el país invasor pierde la guerra. Claro. Que no ocurrió eso en la Segunda Guerra Mundial. No, no, porque ahí había era contra la lucha, era como el cuento de fantasía de los héroes contra el rey demonio, contra el villano. Claro. Y el villano que fue visto como una Categorizado, caricatura, demonizado, caricaturizado. claro. Entonces había un enemigo común, todos nos uníamos para defender la paz mundial, para evitar el caos, la destrucción, pero aquí no pasa eso. Aquí Sí, no existe el villano o el rey demonio que hay que vencer. Al final uno termina exactamente. viendo esto. Oye, William, ¿puedes retroceder una imagen para que conversemos algo que se me fue ahí del tema anterior? Algo que hemos conversado antes. Ahí. Que esto tiene que ver con el uso de la razón instrumental, ¿no? Que tiene que ver con la relación entre fines y medios. Claro, Desde un punto de vista de la tecnocracia, se cree que los fines se pueden conseguir con los medios adecuados y que estos medios generalmente pueden ser enfocados como procesos y son tomados generalmente desde la ciencia de la ingeniería, ¿ah? Como un input, un output, y se cree en el fondo que la sociedad se puede controlar o que la sociedad funciona como una gran máquina que simplemente tú tienes que aceitar, ajustar, hacer funcionar de la mejor forma, quizás mejorando sus piezas o creando piezas que son más eficientes. Existe la idea detrás de esto de que el ser humano es capaz de controlar el mundo. Y esto viene también desde una filosofía mucho más antigua, ¿no? Y ahí nos metemos, creo yo, con algunas pinceladas de lo que pensaban los grandes sabios, ¿no? De la escuela de Frankfurt. Porque mm, ahí es donde está, creo yo, el key de este asunto. Ojo que, para los que no saben, este es Robert McNamara, ¿no? Robert McNamara, claro, que secretario de precisamente Defensa. llenó de información cuantitativa tanto a la opinión pública como al gobierno de Lyndon Johnson, información Y de cuantitativa que si Kenny se también. lee como un dato empírico sin tener conciencia del contexto y sin una interpretación adecuada, puede llevar a la conclusión de que Estados Unidos está ganando la guerra, cuando la conclusión correcta en realidad es todo lo contrario, a pesar de que nosotros tenemos menos muertos que los vietnamitas, en una proporción incluso atroz, pero, pero incluso a pesar de eso, porque creo que hubo alrededor de 58.000 muertos en total, 60.000, 58.000 muertos en toda la guerra de Vietnam para el lado de Estados Unidos. No sé si manejas el dato exacto de los vietnamitas muertos, 2 millones o algo así, Más de 2 más de 2 millones. millones. Entonces, Y sin contar los sin contar heridos. los heridos, entonces es una proporción gigantesca, ¿no? Una Gigantesca. relación gigantesca. Pero a pesar de eso perdieron la guerra, pues, porque no estaban tomando en cuenta los elementos cualitativos, que eran quizás tan o más importantes que estos datos cuantitativos, que es por qué luchan,
¿Qué es lo que es el nacionalismo? Yo veo un comunista delante en cada guerrillero del Vietcong, pero en realidad es un ciudadano que está luchando por su libertad. Y la ideología, desde mi perspectiva, iba, como lo señalábamos anteriormente, como un hecho adicional, pero su ideal era otro. ¿No ves también que ellos están luchando por su tierra, por la libertad de sus descendencias, por su pueblo, y que están dispuestos a luchar hasta el final, hasta el final? O sea, creo yo que la única opción que ellos tenían era que, de perder la guerra, era que no quedara ningún vietnamita, norvietnamita, si los podemos llamar, o miembro del Vietcong, vivo. En cambio, los norteamericanos, ¿qué es lo que estaban ganando ahí? Entonces, análisis de la información cualitativa que se omite, creo yo que también es un factor del desastre de los norteamericanos. No sé qué opinas al respecto para enfatizar este punto. Y eso creo yo que en la imagen de Robert McNamara se, se ve, pero claramente. Claro, El uso de la razón instrumental, y una noción de victoria, omitiendo, sí, claro, otro tipo de análisis. de sentarse en el ¿Qué opinas sillón ahí? y decir, estamos haciendo un buen trabajo, cuando en realidad no es tan así, es por lo que me dice usted. Y en ese momento, el trabajo estadístico, sobre todo del área positivista, estaba siendo muy fuertemente influenciado tanto en la academia como en la administración pública. Entonces, aparecen personas como McNamara, que vienen de una tradición y una formación profesional donde la adopción de métodos de la ciencia duras, podríamos llamarla, o de la ciencia física, hacia el área del campo de Ingeniería. la ingeniería, hacia el área de las ciencias sociales, como si fuera entrelazado perfectamente, como si la realidad pudiera ser estudiada a través de métodos de la ingeniería, por ejemplo. Y eso demuestra, lo que decía usted, una falta de conexión respecto a la realidad social y cultural también, porque recordemos que este no es un conflicto que nace de hoy me desperté y hoy quiero ser libre, sino que es un tratamiento histórico que se va desarrollando por generaciones, que se traspasa de uno al otro, y al final del día se va acumulando. Y en cualquier momento es como esto una bomba y explota. Entonces, a mí me parece que Estados Unidos no es que haya venido con una carretilla de este pensamiento, sino que se fue dando en la medida del avance de la década, sobre todo la década post-50, porque tenemos un caso similar y el caso de Japón. El caso de Japón es lo mismo. Estados Unidos va avanzando, va ganando la guerra del Pacífico, está en la invasión de Okinawa y se da cuenta que tiene que estar más de 2 semanas tratando de invadir una isla que le cuesta miles de millones de dólares por día. Abastecer el ejército, el Claro. bombardeo, y los japoneses no se rinden, están con suerte una katana encerrado en una cueva, no se rinden. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos aparte de tirar dos bombas atómicas y demostrar el poder bélico de destrucción masiva? Es que busca un área cualitativa, no es más allá de de las cientos de miles de personas que murieron en 10 segundos en Okinawa y en Nagasaki, sino que también busca un eje conciliador que a la opinión pública le sea satisfactoria para deponer las armas. Y ahí utiliza la declaración del emperador Hirohito. Mm. Entonces, hablan con el emperador, le dice que debe hacer un comunicado a la población civil y utilizarlo como un medio para que la población diga, efectivamente, ya la persona que más nos representa, que la figura del emperador visto como un dios, él se está rindiendo o él está depurando el conflicto. Y eso le permite a Estados Unidos hacer un proceso de implementación de la política estadounidense ahí, reformar constitucionalmente el país, reformar socialmente el país y no tener lo que le pasa con Vietnam, que es una interminable guerra de guerrillas. Hoy tomé la montaña B, por ejemplo, La colina. la colina B, De hecho, está y la película La colina. claro, y tomé la colina, pero no me sirve Numerada, de, la 821B. tomé la colina y no me sirve de nada, porque el otro día está ocupada. Vuelvo a tomarla. Entonces, incluso creo que hay una documentación de los bombardeos que los pilotos mismos dicen, bombardeo el mismo objetivo 20 veces al día. No sé por qué lo hago, pero tengo que bombardearlo, Son órdenes. que son órdenes. Entonces, creo que faltó esa desconexión, que sí se dio en los casos de Corea,
y los casos de Japón, donde yo creo que sí fue una implementación exitosa del modelo de sociedad que considera óptimo Estados Unidos, pero aquí en Vietnam no se ocurrió. ¿Por qué? Porque lo que hizo Ho Chi Minh, más allá de su pensamiento político o las consecuencias que trajo sobre las miles de muertos, es que sí fue capaz de tener convocatoria. Creo que esa es Sí. la reflexión que podemos sacar de todo esto. Sí. Oye, William, y aquí estoy viendo otro personaje que quizás no debiéramos omitir, ¿ah? No, no sé si está aquí dentro como del índice que tenemos, pero y no, ¿qué pasa o qué opinión tienes tú de Diem? Mm, ¿Te acuerdas del dictador que impuso Estados Unidos en Corea del Sur? Porque él también jugó un rol importante en perdón, dije Corea del Sur, en Vietnam del Sur, Vietnam del ¿no? Sur, En Saigón. y que también asesinado. Es asesinado, fusilado, las imágenes son terribles, porque Terrible, está oiga, y en el color, que es lo cadáver de peor. Diem. Mm, Sí, no, es una cuestión terrible. También por un golpe de Estado, porque trató de instaurar el capitalismo y el catolicismo en una sociedad que es budista claro, y que tiene otras religiones. Y hay una imagen, a propósito, ahí puedes adelantar la imagen, hay otra imagen icónica que, bueno, no sé si no, está, no la tenemos acá, que es la de un budista que se quema a lo bonzo. Yo aquí la estoy mirando. Mira, no creo que la pueda mostrar. A ver, aquí. No sé si se verá. sí, se puede apreciar un poco. Claro, esa es mítica, pero oiga, eso Esta es que, otra de estas imágenes que también que van para la historia. son impactantes. Y uno se puede preguntar, ¿qué es lo que hace un budista quemándose a lo bonzo en pleno Saigón, a principios de los años 60? Claro, Y él está protestando precisamente contra la dictadura de Diem, y la implementación del catolicismo. la implementación del catolicismo y también la política norteamericana en el propio Estados Unidos, perdón, en el propio Vietnam. Disculpa que acá está Sí, sonando el teléfono. Pero creo que esa imagen es icónica, ¿no? No sé si no, la habías visto totalmente, antes. totalmente, sí. Yo me imagino que sí, ¿no? Es que son junto con esta, o cuando van los soldados estadounidenses a través de los campos de arroces, lo que son como las más míticas que quedaron en la historia, y que al final del día, no sé si se puede resumir todo esto con imágenes, pero nos da una idea más allá de un texto, o más allá de la crónica, y que al final del día la imagen habla mucho más. Pero al final yo puedo entender más el conflicto a través de lo que hicieron De lo que hicieron. los Ahora corresponsales de mira, guerra. es increíble porque mira, acá te voy a leer un pequeño texto. O sea, después de la muerte de Diem y su hermano, en el 2 de noviembre de 1963, hay otro golpe de Estado y donde los gringos ponen perdón, los estadounidenses colocan a Nguyen Van Thieu, que también es otro dictador. Mm, Y él creo que es la persona que está en el poder en Vietnam del Sur hasta el final de la guerra en 1975, cuando los invade, la invasión de Vietnam del Norte en ese año, ¿no? sí, Cuando si se no me termina equivoco, la sí. guerra, Sí, porque yo entiendo que los norteamericanos se retiran, como tú señalabas anteriormente, en 1973, luego hay una especie de, de como, ocupación. sí, y de un momento de silencio, de que se están rearmando las fuerzas, ¿no? Mm, Y posteriormente simplemente es lo que existe una invasión de todas las ciudades por el Vietcong. claro. Y hay una imagen que yo no la tengo acá, no sé si, bueno, no sé si la podemos mostrar o si la tenemos, es que es la huida de los últimos personas norteamericanas en la embajada, cuando Con un arrancan de la helicóptero, embajada claro. en el helicóptero y como muchas personas que estaban vietnamitas del sur huyen hacia Estados Unidos porque sabía que iban a ser Perseguido. perseguidos por el Vietcong, porque habían colaborado precisamente con las fuerzas de el Vietnam del Sur. Entiendo que la Claro. política de Desmilitarización, claro, también contó. desmilitarización de Nixon consistía precisamente en preparar a soldados de Vietnam del Sur
y los entrenaban, ¿no? Con sus fuerzas militares para que los sustituyeran en la guerra. Mm. Y ahí hay muchas críticas. Al final ellos, los norteamericanos, se retiran, ¿no? Claro, Y dejan a estas fuerzas militares, pero que no tenían el poder ni la convicción para luchar contra la moral, creo yo, de las tropas del Vietcong. no, y estaban todos totalmente desamparados, pues si al final del día la maquinaria bélica se correspondía y se financiaba únicamente por Estados Unidos. Entonces, Mira, no había mucho más que luchar en ese sentido. acá tengo una imagen de refugiados subvietnamitas huyendo en 1975. Sí, ahí se ve. No, sí es fuerte, oiga. Muchos de ellos Mira terminan, cómo arrancan con maletas. claro, o terminan muertos en el camino, o terminan en Laos, o terminan en Camboya, o terminan en una balsa metida en el mar y muertos también porque no había espacios para ellos. Entonces, Exactamente. y eso nos lleva a la última parte de esta exposición, pues, oiga, de al final cómo se gana la guerra. Bueno, yo lo que concluyo es que el ideal es no estar en guerra, ¿no? Claro, es lo primero. O sea, esa imagen que tú muestras ahí es desoladora. Hay una que es una que muestran donde un soldado o un oficial del ejército de Vietnam del Sur dispara en la cabeza a un prisionero de Vietnam del Norte. No sé si lo has visto. Que Claro, se lo llevan, lo muestran, él le apunta en la cabeza y el y le señor dispara cae de inmediato y muere, yo creo, de manera instantánea. en el No sé si acto, has sí. visto esa imagen. Sí, Es incluso está brutal. grabada, está cronometrada, entonces es potente, oiga. No la tenemos acá, pero la estoy buscando, pero no. Es fuerte. Mm, Entonces, todas esas imágenes nos hacen recordar que hay algo que es muy importante en nuestras vidas y es algo como, va a parecer hasta tonto lo que digo, que es la paz. Que nosotros debemos de alguna u otra manera ser obreros de paz, ¿no? mm, Buscar la paz en nuestra sociedad, colaborar con ella, impedir que la violencia surja, la violencia directa. Pero ahí tenemos un problema profundo, William, porque para que no exista la violencia directa o las revoluciones, a su vez se tienen que cuidar las causas que generan esa violencia directa, que también son otros tipos de violencia. La violencia estructural generada por una sociedad mal conformada, donde no se respetan los derechos, ¿qué es lo que le ocurrió, yo creo, en la sociedad al propio Ho Chi Minh, ¿no? No era una sociedad que fuera correctamente estructurada y que permitiera el desarrollo de las personas, sino que al revés las oprimía. Y acompañada de esa violencia también está la violencia cultural, la violencia simbólica, que muchas veces se manifiesta en el lenguaje, ¿no? La discriminación contra los grupos minoritarios, las, las categorías que nosotros aplicamos, los adjetivos con los cuales calificamos a las personas, flojo, indio. Acá en Chile el flojo y el indio es algo que se escucha día a día, ¿no? mm. El pobre es pobre porque es flojo, y el indio es indio porque es borracho, ¿m? O porque es salvaje. Bueno, ahí entramos a otros temas, ¿no? Claro. Son categorías que debemos superar. Entre paréntesis, no sé qué te pareció a ti, aquí nos salimos un poco del tema, pero el día domingo, cuando asumió Elisa Loncón la presidencia de la Convención Constitucional, yo prácticamente estaba con mi ojo, estaba con Sebastián, con mi hijo, y yo estaba muy emocionado, casi llorando, porque el hecho de que asumiera una persona de la cultura de la nación mapuche, este nuevo poder que es muy importante y que nos va a cambiar la vida a todos, tiene eh, muestra para todas las personas un cambio. Y eso se refleja en el simbolismo que ella refleja como ciudadana chilena, pero a su vez como perteneciente a una nación. Entonces ella habla de inmediato de que Chile se debe convertir en una nación plurinacional. No sé qué opinas al respecto. Eh, Sí,
Ella se Bueno, transformó en un símbolo y pasó a claro, la historia de inmediato. eso mismo le voy a decir, al final la historia se construye por la recopilación de las crónicas, de la memoria sobre todo, pero también por la construcción de símbolos, que nos representa en ese momento dado. Y yo creo que para mí eso también es súper importante tanto para el caso chileno como para el caso de Vietnam. Y al final del día la reflexión que podemos sacar es, uno, primero, la dificultad por lograr la paz, porque para mí, en mi opinión, el conflicto es irreemplazable en la condición humana. Creo que las personas buscan el conflicto de una u otra manera cuando sus intereses se ven interpuestos, ya sean egoístas, ya sean por una causa común, ya sea por una causa que consideren correcto o que apelen a la justicia lo correcto. Creo que siempre habrá conflicto porque habrá un otro. Siempre habrá un otro que no comparte lo que yo comparto Mm, y que de uno u otro medio buscarán competir por quién se sobrepone por el otro. sí, Y creo que eso pasó tanto en el conflicto de la guerra de Vietnam como hoy en día. Creo que el conflicto es innegable en la actualidad por mucho que vivamos en países democráticos, por mucho que vivamos en sociedades que tienen algún tipo de orden común, algún tipo de respeto, una cultura cívica al final del día, el conflicto sigue presente. Mi punto es que hay que evitar que llegara al conflicto de esta escala, que el que exactamente. tenemos en la imagen, donde ya no se puede parar, donde yo ya, aunque dé la orden de parar, no lo puedo lograr porque yo dejé la semilla, y yo creo que esta frase es como la central, la idea fuerza de sin perdón ni olvido, Mm, porque cuando a mí me tocó sufrir, después me va a tocar a ti hacerte sufrir. Creo que eso tiene que ver mucho exactamente. con las repercusiones que tuvo sobre los vietnamitas del sur, que Sí, pudieron estar en términos de apoyo a los estadounidenses, pero que al final del día se vieron en campos de concentración, asesinamiento, eh, control sobre su participación social, restricciones ciudadanas, muchos de ellos torturados. Entonces tiene que ver con eso, de que al final el conflicto a este nivel de escala, más que definir cómo se va a ganar o no, es que yo tengo que ser consecuente de que estoy implantando una semilla que claro, puede crecer en el futuro y puede claro. ser mucho o peor o Sí. destructivamente peor de lo que yo hice en el pasado. Me hiciste recordar, no sé si tú viste El Padrino 2. ¿Has Sí, visto la película El Padrino? No sé si te acuerdas que en la número 2 se relata la vida de Vito Corleone cuando era niño. claro, Entonces se muestra cómo van en un funeral, ¿te acuerdas? llevando al hermano Matan a su mayor. hermano. Sí, Llevando a su hermano mayor, matan a su hermano. Y después cortan la imagen y se ve a Vito con la mamá que entran a la casa, que es como una pequeña parcela de un señor que era, no recuerdo el el don nombre de exactamente, Don el Chicho don creo que se de llama. Don Chicho, Don Sí, Chicho, Don Chicho. Entonces ella le pide por favor, le implora que perdone a su hijo Vito porque ya había hecho todo el daño, había matado a su marido, a su hermano, a sus dos hermanos, entendía que eran tres hijos, y de que le sí, perdonara la vida. Y don Chicho lo mira y le dice, yo no tengo nada contra este niño, pero ¿sabes qué? Se ve inteligente, muy inteligente. Y sé que cuando él crezca va a querer vengarse y nos va a perseguir. No lo puedo dejar con vida. claro. Y ahí la mamá de Vito trata de apuñalar a don Chicho y el niño corre. Y ahí arranca y después ya se ve cómo llega a Estados Unidos. Creo que eso tiene que ver con lo que tú estás señalando ahora. Es eso, del sin perdón ni olvido, Exactamente. de la lógica de que el conflicto está acarreado con la venganza y con el odio. Y para mí el odio es una de las emociones más fuertes del ser humano, mucho más Sí, fuerte que el amor incluso en algunos casos. sí, sí, eso es verdad. Y bueno, y es increíble porque las sociedades están formadas, creo yo, por interpretaciones culturales frente a los símbolos generados por estas mismas sociedades, a los símbolos culturales. Claro, Entonces, cómo las sociedades y los pequeños grupos interpretan estos símbolos es lo que permite la generación de esta sociedad. Yo creo que uno podría pensar en la sociedad exactamente como una agrupación de personas que interpretan simbólicamente de manera coherente ciertos objetos humanos y no humanos.
y esa coherencia en la interpretación es lo que a ellos los transforma en una pequeña o micro sociedad, o una sociedad más grande, si es que esta interpretación es más común, ¿no? Pero lo que ocurre es que hay diversas interpretaciones sobre incluso los mismos objetos humanos y no humanos, de otros miembros cercanos o de comunidades que están a corta distancia de la tuya y que pueden estar en conflicto. Y Mm, ahí es donde está el problema. Esto ya no es un problema de qué es lo que es verdadero y qué es lo que es falso, mm. sino de cómo haces que visiones contrapuestas, visiones de mundo contrapuestas, puedan convivir entre sí en paz. Esa ya es ya nuestra reflexión final, pues. Oiga. Interesante el programa, no sé qué le parece a usted. Quedó muy, muy corto, ¿ya? Y nos vamos a preparar para el otro, pues. Claro, bueno, nos despedimos entonces, pues, queda para Sí, la pues, otra que sesión. estén muy bien y quedamos para la otra sección y vamos ahí a escoger, tenemos harto material y hartos títulos. Vamos a Ahí, ver ahí con qué vamos a seguir. ahí estaremos, Ya pues, un abrazo, William, que estés muy bien. igualmente.